Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 1. William McLean. 2 meses después de su bautismo, el cual se efectuó el 20 de agosto de 1831, William M. McLean, quien había trabajado como maestro de escuela, llegó a sumergirse profundamente en la historia de la restauración. Tras su conversión, McLean fue ordenado elder y predicó el Evangelio con Hyrum Smith durante unas semanas antes de viajar a Orange, Ohio, a finales de octubre, para asistir a una conferencia general de la Iglesia. Dada esa responsabilidad de predicar, y dado que la revelación del 30 de octubre declaraba que rodará el Evangelio hasta los extremos de la tierra, era indispensable que se publicaran las revelaciones que José ya había recibido. McLean recordó más tarde que se dedicaron horas en la conferencia a analizar si debían publicar las revelaciones antes de que por fin se decidiera imprimirlas. Según recordó McLean, dijo: En aquella conferencia de noviembre, se me asignó a mí, a Oliver Cowdery y a Sidney Rigdon la redacción del borrador de un prefacio para el Libro de Mandamientos. No obstante, cuando presentamos el prefacio a la conferencia, los asistentes lo hicieron pedazos con críticas y pidieron a José que consultara al Señor al respecto. Después de arrodillarse en oración con la conferencia, José dictó el prefacio por el Espíritu, mientras se hallaba sentado junto a una ventana de la sala en la que se desarrollaba la conferencia. McLean recordó: José pronunciaba unas frases, y Sidney las escribía, luego las leía en voz alta, y si eran correctas, José procedía y dictaba más. Según McLean, mediante este proceso se recibió el prefacio, lo que es actualmente la sección 1 de Doctrina y Convenios. El Libro de Mandamientos. En los primeros años de la Iglesia, el único acceso que la mayoría de los miembros tenía a las revelaciones que el Señor dio a José Smith era a través de copias manuscritas en hojas sueltas, que circulaban entre los santos de los últimos días. Los líderes de la Iglesia y los misioneros dependían de esas copias para recibir guía e inspiración. Casi a finales de 1831, José convocó una conferencia para determinar cuándo y cómo se publicarían esas revelaciones. Él y otros líderes de la Iglesia querían asegurarse de que hubiera copias fieles a disposición de los miembros de la Iglesia. En una revelación que José recibió en la conferencia, el Señor aprobó la compilación de las revelaciones y reveló un prefacio para el futuro libro. Un comité, denominado la Firma Literaria, se encargó de supervisar la publicación del libro. Los santos de los últimos días solían llamar mandamientos a las revelaciones, y la Firma Literaria empleó esta palabra en el título de la compilación. Un libro de mandamientos. La impresión comenzó en 1832, en un taller de imprenta de Independence, Missouri, propiedad de William W. Phelps, y estaba casi terminada en julio de 1833, cuando un populacho saqueó la imprenta. Varios santos pusieron en riesgo su integridad física para salvar algunas de las páginas durante el ataque. Miembros de la Iglesia en Missouri y en Kirtland, Ohio, encuadernaron las páginas rescatadas en varios libros incompletos, aunque se frustró la tan anhelada edición de varios miles de ejemplares. Los líderes de la Iglesia no tardaron en reanudar las labores de publicación de las revelaciones y tuvieron éxito en 1835, logrando publicarlas en Kirtland bajo el título de la Doctrina y los Convenios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que los santos aprobaron como si fuera una ley para la Iglesia y una regla de la fe y la conducta. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.